aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces la expresión chivo expiatorio. Cuando en derecho alguien quiere culpar a otro de algo, lo llama chivo expiatorio. Algo así como que, claro, a mí fue el que me cogieron simplemente para poder tener a quien culpar y poder dar parte de que están haciendo bien las cosas. Eso es ser chivo expiatorio. ¿Cuál es el origen de esa expresión? Esa expresión es de origen bíblico. Porque resulta que los judíos, en su época, muchos años antes de la llegada de Jesús, ellos consideraban que la forma de poder expiar, de poder limpiar, de que le quedaran perdonados sus pecados, era esta. Ellos cogían un animal, normalmente era un chivo, y oraban sobre el animal y descargaban sobre el animal todos sus pecados. Lo mandaban para el desierto para que se muriera y así sus pecados quedaban perdonados. El animal cargaba con los pecados de todos los que habían orado, moría en el desierto y ya en el desierto purificaba todo. Ese es el origen de la expresión chivo expiatorio, es de origen bíblico. Posteriormente, la práctica se modificó un poco porque cuando hacían sacrificios de animales, especialmente de corderos, de chivos o de toros, la costumbre era que el animal lo colocaban sobre el altar, sobre un altar, lo degollaban, la sangre la recogían en un recipiente y cogían un aspersor, un hisopo, y regaban la sangre sobre toda la gente. Algo así como cuando nosotros echamos agua bendita con el hisopo, pero ellos echaban sangre y entonces consideraban que la sangre del animal tenía poder para purificar o para limpiar los pecados de las personas sobre las que caía. La pregunta es si eso tenía poder o no. La primera lectura de hoy en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, dice así: estos sacrificios se recuerdan año tras año, pero es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ahí está la respuesta. Esa sangre que se echaba sobre la gente, supuestamente para limpiar o para expiar los pecados, dice la misma Sagrada Escritura, no tenía poder para eso. Entonces, si no es la sangre de toros y de machos cabríos asperjada sobre nosotros o sobre los judíos en aquella época, no tenía poder para perdonar pecados, entonces, ¿cómo quedan perdonados los pecados? Si no es válido coger un chivo y orar sobre él y mandarlo al desierto para que muera de hambre y de sed, para que el animal purifique por allá en el desierto nuestros pecados, si así tampoco nuestros pecados quedan perdonados, ¿cómo quedan perdonados?
Es más, podríamos preguntarlo de una manera distinta según las prácticas de hoy, porque esas dos prácticas que nosotros tenemos, que nosotros escuchamos, por lo menos entre nosotros no las tenemos. Pero qué tal que a cualquier persona se le ocurriera simplemente una noche salir al patio de su casa, invocar las energías del cosmos y hacer una especie como de purificación o de limpieza espiritual, o abrazarse a un árbol y delante del árbol pedir perdón por todos sus pecados para que queden expiados y queden perdonados? La pregunta es, ¿quedarán perdonados? Si la sangre de los animales no perdona pecados, si enviar a un animal al desierto, supuestamente cargando con nuestros pecados, tampoco los perdona, pues tampoco los perdona el que uno se abrace a un árbol o salga a la medianoche al patio simplemente para hacer un proceso de autorredención. Y esa palabra es clave, autorredención. Autorredención significa que yo mismo me redimo, que yo mismo me salvo. Yo mismo me salvo. Nosotros no tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos. Y los animales tampoco tienen poder, la sangre de animales tampoco tiene poder para salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos salva entonces a nosotros? Si los judíos pensaban que la sangre de animales asperjada sobre ellos les iba a salvar, ahora viene Jesús y nos enseña lo siguiente: yo soy el nuevo Cordero y mi sangre, solo mi sangre, derramada por ustedes, es la que tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué animales sacrificaban los judíos? Toros y chivos. Cuando se habla de Jesús, ¿recuerdan ustedes cómo lo llamaba Juan Bautista? Lo llamó Cordero. No lo llamó, ese es el nuevo toro, ese es el chivo, no, ese es el Cordero. Con características distintas al chivo, aunque ambos sean rumiantes. Por eso, en la iconografía católica, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces aparece el símbolo o el cordero, porque el cordero representa a Jesús. Y ahora viene la Sagrada Escritura a decirnos que ya no es la sangre de machos cabríos ni la sangre de toros lo que nos redime de nuestros pecados. Ahora es la sangre del Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios, su sangre derramada, es la que quita los pecados del mundo. Es la sangre de Jesús. Ya no existe la autorredención. Ya no existe la autosalvación. Quien quiera ser redimido, quien quiera ser perdonado, quien quiera ser salvado, ya no puede creer que puede ir a descargar sus pecados sobre un árbol o ir a descargar sus pecados sobre un animal. No, el que quiera ahora ser redimido tiene que descargar sus pecados sobre Cristo, que es el único que los asume para redimirnos y para salvarnos por su sangre derramada en la cruz. Por lo menos yo quiero que de esta corta reflexión nos quede lo siguiente: no hay la posibilidad de la autorredención. Usted no se salva a sí mismo. Ninguno de nosotros tiene poder para salvarse a sí mismo. Ninguno de nosotros tiene poder para redimirse. Por eso hay que tener humildad suficiente para acercarse al Señor y decirle: el único que realmente a mí me puede salvar, el único que a mí realmente me puede redimir, eres tú. Y yo me acojo a ti. Cuando uno acepta la redención y la salvación de Jesús, cuando uno acepta que es su sangre la que nos lava, la que nos limpia, la que nos purifica de nuestros pecados, eso abre las puertas del paraíso. Entonces, no pretenda hacer ritos purificatorios, no se ponga a hacer ritos expiatorios, no se ponga a hacer ritos de limpieza espiritual.
No se ponga a hacer nada de eso pensando que lo va a lograr. Solo Jesús limpia el alma. Solo Jesús salva al ser humano. Solo Jesús redime. Solo Jesús conduce al Padre. Solo Jesús lleva al cielo. Nadie va al cielo con escalera propia, ni por ascensor propio. Somos conducidos por Jesús. Somos llevados por Jesús. Es Él que nos lleva. Nadie va. Bendito sea el Señor. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.